Feliz inicio de semana para todas y todos los que se van conectando. Ayúdenme a compartir. Bendiciones. Un abrazo. Gracias a todas las que se están conectando y a todos los que se van a conectar. Estamos comenzando una semana de bendición. Así que muchas bendiciones para esas personas que se están conectando. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando antes de comenzar. Recuerden que todos los lunes estamos en la escuela virtual preparando guerreros para este tiempo. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y por todas estas enseñanzas que estamos teniendo, que yo sé que están siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros, que podamos crecer y sabemos que estamos en un inicio de semana. La gente profética realmente dice, estamos en una semana de puertas abiertas y cielos abiertos. Así que yo quiero que usted empiece desde ahora a desarrollar ese ámbito profético. Tenemos que dimensionarnos, tenemos que llegar a otros niveles y poder entender los tiempos de Dios para poder caminar en esas dimensiones proféticas que Dios tiene para nosotros. Bendiciones a las hijas de aquí de Miami, a los hijos de acá de Miami. Estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando y así no se pierda nadie, nada. Amén. Así que hoy vamos a tener una clase de mucha bendición en los minutos que estamos conectados, que podamos aprender y que podamos ser dimensionados a otro nivel. Bendiciones. A ver, ¿de dónde se conecta? Si me saluda. Déjame ver si lo miro por acá. A ver, de Naples. Un abrazo a esa gente hermosa de Naples. Qué lindo. Muchas bendiciones. Ahí veo a mi hijo de Venezuela también que está conectado. Bendiciones, hijo, un abrazo. También tengo por ahí a Bernardo de México. Bendiciones. Así que ya tenemos a México. Tenemos, a ver, a quién más por ahí. Costa Rica, Venezuela. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Disfrutar estas redes sociales y que podamos conectarnos a través de las redes, ¿verdad? Que mientras estamos aquí, muchas personas en el mundo, alrededor del mundo y en otras naciones se puedan conectar. Yo pienso que eso es un arma poderosísima. Así que en este tiempo usted aproveche este tiempo. Estamos viviendo los tiempos malos, pero estamos viviendo los tiempos que el Señor puede hacer algo sobrenatural. O sea, tenemos que ser gente activada, gente dimensionada, gente que estamos viendo un poquito más allá. Así que yo desde ahora, desde ya yo estoy decretando y estoy profetizando que lo que usted va a aprender hoy lo va a dimensionar, que usted va a llegar a otro nivel, que usted va a mirar las cosas a otra perspectiva, que ya no va a estar con ese, yo diría, depresión, desánimo. La persecución a veces nos estanca. Así que usted tiene que activarse. Bendiciones a gente de Nicaragua. Un abrazo. Pronto estaré por Nicaragua también. Una nación que amo mucho, Nicaragua. Así que gracias a aquellos que se están conectando también de Nicaragua. Y yo sé que muchísimos más se van a conectar y que van a ver este programa luego. Quiero recordarles, ahí a la parte de abajo he puesto el link para que usted se inscriba a mi canal y pueda tener toda la escuela virtual que estamos haciendo todos los lunes a las 7 de la noche, hora Miami. Y también usted pueda ver los discipulados que tenemos para mujeres los viernes. Los días viernes tenemos discipulados para mujeres, mensajes para discipular a la mujer. Así que Roxy Hernández de México, un abrazo, Roxy. Qué bendición. Así que estamos en la mejor expectativa de lo que Dios va a hacer. Le doy gracias a cada uno de ustedes que son mi inspiración para seguir adelante. Y pues lo que estamos haciendo es leyendo sus mensajes y de ahí estamos edificando y sacando nuevos mensajes, ¿verdad? Para que usted pueda en estos minutos que estamos conectados pueda estar creciendo. Lisette Ramos, hija amada de Panamá, a esos hijos de Panamá que los amo también.
Así que Dios nos ha entregado una familia grandísima, somos muchos, pero lo más lindo de esto no es que somos muchos, sino que estamos todos en un mismo corazón y estamos trabajando para extender el reino sobre la faz de la tierra. Bendiciones, déjame ver, Cecilia, por ahí desde Durango, México. Tierra de bendición, Durango. Ahí estuve predicando muchísimo y tengo tantos testimonios. ¿Sabe que de esa tierra, Durango, México, nació el libro de Guerra Espiritual dentro de la iglesia de Jesucristo? Así que cada nación que he pisado ha sido algo que el Señor ha hecho. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es el don y el ministerio profético. Muchos han escuchado pues prédicas, muchos han escuchado tal vez actos proféticos que hemos hecho. Tal vez en alguna de mis enseñanzas, cuando termino, trato de orar y decretar y desatar. Obviamente el conocimiento que he adquirido no ha sido a través de una escuela, sino a través de experiencias que he tenido. Sí he participado en escuelas porque yo pienso que el buen estudiante siempre tiene que ser parte de una escuela y no decir yo me lo sé todo, sino aprender de aquellas águilas que Dios pone en nuestro caminar para que nosotros podamos llegar a otros niveles. Nunca podemos decir que lo sabemos todo porque obviamente en el ministerio, mientras vamos creciendo y mientras vamos caminando, vamos alcanzando niveles que antes no teníamos. Entonces, es importante entender de que cuando hablamos del ministerio profético, estamos hablando de una esfera profética que primero comienza en la mentalidad. Yo digo que, vamos a hablarlo de otra manera, comienza lo que es de la mente al corazón y del corazón a la mente. O sea, si usted no puede y no tiene la capacidad de entender lo profético, es porque ha entrado a un esquema de ideología humana, o tal vez pudiéramos decir, cuando estudiamos mucho lo que es la palabra, la religión, hay ciertas cosas que no nos dejan ver con claridad y extender esa cortina para poder llegar a ese nivel profético que tenemos que llegar. Yo siempre que enseño de lo profético, me pongo de ejemplo porque creo que cuando yo empecé a vivir esta esfera profética fue que entendí lo que es el poder transmisor del Espíritu Santo. Cómo nosotros podemos ser activados a otros niveles espirituales y a veces sin entender humanamente lo que el Señor está haciendo. Obviamente cuando hablamos de lo profético, hablamos de lo que hizo Dios al crear los cielos y la tierra. No hay raza humana que pueda explicar la creación de Dios. Por ejemplo, Génesis dice que la tierra estaba vacía y oscura, pero Dios habló y Dios creó. Entonces, cuando Dios creó, una de las cosas que me apasiona decir como contexto de lo que estamos hablando o como aquel respaldo es de que Él creó a través de la palabra. Había un poder sobrenatural en Él que podía decir que se haga la luz y se hizo la luz. Que se hagan los árboles y se hicieron los árboles. O sea, Él hablaba y Él creaba. Y ahí vemos lo que es estar en una unción profética, y eso es lo que le podemos definir como lo profético. O sea, es hablar una palabra que tal vez está escondida y al hablarla es descubierta. Lo estoy parafraseando para que me entienda. Pero cuando hablamos del ministerio profético, hablamos de un don de expresión. Es un don de inspiración. Cuando Dios creaba, Dios hablaba y todo era inspirado por Él. Wow. Entonces, por eso la palabra profecía en griego significa profeteía, que significa proclamación, significa hablar con el pensamiento o el consejo de Dios. Quiere decir que cuando yo estoy hablando una profecía, no es un consejo humano, no es una mente humana, sino que es una inspiración, pero eso viene a través del consejo de Dios.
Quiere decir que la profecía es la edificación de la iglesia. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos que es la alfombra de la iglesia. O sea, es como cuando, yo no sé si usted ha ido, por ejemplo, a estos templos grandes y ha ido a lugares donde se pone una alfombra roja en el mismo centro y cuando la gente va caminando, usted ve toda aquella alfombra. Bueno, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una alfombra roja que está reinando en la iglesia. Pero cuando yo hablo de lo profético, estoy hablando de una inspiración divina. Hay un mover, hay una atmósfera. Quiere decir que son activadas por medio de la inspiración profética que hay dentro de nosotros. ¡Wow! Quiere decir que si hay alguien que está en medio de nosotros y no es profético, tal vez va a sentir esa diferencia de ese ambiente profético que se está viviendo alrededor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3 al 4. El apóstol Pablo le habla a los corintios y él le dice a los corintios: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, habla a los hombres para exhortación y consolación. Pero el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, escuche bien lo que dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Quiere decir que la inspiración del Espíritu Santo es la que va a traer una edificación sobre la iglesia. Por eso mucha gente no puede entender lo que es el don y lo que es el ministerio profético. Pablo fue uno de los que exhortó a la iglesia a que activaran ese don profético. Porque cuando nosotros activamos este don profético, podemos ser como lanzas que pueden traer vida a aquellas personas que están muertas, a aquellas personas que están desanimados, a aquellas personas que no tienen deseos de vivir. Por eso el apóstol Pablo, cuando leímos ahora en Primera de Corintios 14, 3 al 4, una de las cosas que él dice es: el que profetiza edifica la iglesia. Quiere decir que cuando hablamos de un ministerio profético, estamos hablando de un ambiente que va a edificar la iglesia. Quiere decir, antes de esto quiero decir, hay un don profético, pero también hay un ministerio profético. Cuando hablo de un don, hablo de algo que porta una persona o que tiene una persona por causa de su búsqueda y por causa de aprender más de la palabra. Recuerden que no es que yo diga yo soy profeta porque quiero ser profeta y hablo de que soy profeta. No, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una vida de entrega al Señor, tiene que haber una vida de oración, una vida de exaltación, una vida de búsqueda, de leer, de encontrarse con Él. No es poder decir que soy cuando realmente no tengo una relación. Por eso es que muchos confunden lo que es el mover profético y muchos creen que el que profetiza ya es profeta. ¡Ja! Y no es así. Hay un don y hay un ministerio. Cuando yo hablo del don, puede decir que usted está profetizando, usted está siendo influenciado por una influencia, por es algo que te está arropando, una atmósfera profética alrededor de ti. Pero que tú profetices no significa que tú eres un profeta. Puede ser de que estás conectado en ese río que se está moviendo y Dios quiere llevarte más profundo, como dice la Biblia, que te llegue hasta las rodillas, que te llegue hasta la cintura, que te llegue hasta los hombros, que te cubra la cabeza, pero no quiere decir que eres profeta. Para ser profeta tienes que habitar en ese manto, tienes que ser ungido, tienes que ser reconocido para que cuando tú hables una palabra profética salga de tu boca, pero el oído esté en el cielo. Quiere decir que es algo que viene divino, es una inspiración divina donde Dios habla, pero Él respalda lo que Él habla. Porque tú estás siendo instrumento. Tú eres el instrumento que Dios usa para que realmente tú puedas hablar algo aquí en la tierra que es el deseo de Dios
porque el deseo de Dios es bendecir la iglesia. Por eso mismo Jesús dijo, creed en los profetas, creed en los profetas. El don profético se desarrolla en la iglesia. Escúcheme bien. El don profético se desarrolla en la iglesia. Está el ministerio profético que se aplica en todas las partes, pero también está el don profético, el ministerio profético. El ministerio profético se desarrolla en la iglesia. ¿Cómo? Con los ministerios. Cuando participas de escuela, cuando participas de alabanza, de congresos, de seminarios. Cuando tú eres parte de algo donde hay un mover, donde usted siente que hay algo, donde usted siente que está pasando algo inexplicable humanamente. Y obviamente esas son las cosas que le llama la Biblia sobrenaturales. Ahora, la Biblia nos da respuestas de lo que es el don y el ministerio. Por ejemplo, el don profético. En el Antiguo Testamento encontramos a Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 11. Si alguien me ayuda por ahí a escribirlo. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 11 y 12. Voy a leer. Dice, y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba como los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Y obviamente todos sabemos la historia de Saúl. Saúl fue un rey poderoso, pero hubo un momento donde Dios ya había escogido a David para reemplazarlo. Y Saúl, turbado, fue donde una bruja para preguntarle por qué Dios no le había contestado. Y Saúl cometió un grave error. Pero ahora quiero que entiendas algo. Saúl, cuando dice la Biblia, pero Saúl entre los profetas. Era una campaña de profetas que había ahí. Pero Saúl estaba en medio de esa campaña. O sea, era como un montón de gente que estaba ahí profetizando. Eran grupos de profetas que caminaban. Ahora Saúl entre los profetas. Saúl no era profeta, sino que entró en un mover profético. Escuche bien, porque esto es bien importante. No era profeta, él era un rey, pero él estaba en un mover profético. Es como que usted ve el agua que se está agitando y usted se mete esa agua. Usted se mete esa agua. Y cuando usted se mete esa agua, usted entra en un mover profético. Usted entra en un mover donde todo el mundo comienza a entrar en ese mover. Y por eso ve gente que empieza a hacer una cosa, otros aquello, unos a adorar, otros a danzar, porque hay un mover. Cuando hablo de un mover es una agitación de agua. Cuando hablo de un mover es una manifestación. Cuando hablo de un mover estoy hablando que es algo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Él está tomando el control. Él está llevando la iglesia por un ritmo que solo Él la está dominando. Ahora, el don profético puede desarrollarse en un ambiente espiritual donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Quiere decir que donde el Espíritu de Dios se está moviendo, puede venir el don profético y activarse. Por eso es que la Biblia dice que algunos fueron bautizados con el Espíritu Santo y profetizaban. Esto está en Hechos, capítulo 19, versículo 4 al 5. Hechos 19, 4 al 5. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Entonces, este es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Escuchen lo que está hablando aquí. O sea, se les puso las manos. Entró en un mover profético sobrenatural, donde entonces ellos ¿qué hacían? Estaban recibiendo el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, pero ¿qué hacen ellos? Profetizaban. Entonces, las hijas de Felipe, dice la Biblia, que profetizaban, porque ellas tenían el don profético.
Cuando hablo del don, hablo de es un mover, es un ambiente profético. Estoy hablando de que es algo que tú entras y fluyes. Pero cuando hablo del oficio, estoy hablando de algo más certero. Estoy hablando de algo que es donde Dios fluye con una palabra profética a través de un profeta. Y Él da fechas, Él da horas, Él da días, Él habla de color, Él habla de lugar. O sea, es alguien más específico. Es una persona que realmente tiene el oficio. Es un profeta que donde quiera se para, Él profetiza. Él está profetizando. O sea, Él no tiene un don, Él tiene un oficio. El don se activa donde hay un mover. El oficio lo tiene activado todo el tiempo. Yo no sé quién está entendiendo. Si hay alguien que no entiende algo, me lo escribe por ahí. Entonces, Hechos 21:8. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 servidores, empezaron a servir a las mesas. Ahora era evangelista. Posamos con él y él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Eran las hijas de Felipe. Ellas profetizaban, pero ellas tenían un don profético. Ellas, donde quiera que estaban en un don profético. Entonces, el don profético, ¿qué es lo que hace dentro de la iglesia? El don profético edifica. El don profético es como la palabra que te trae ánimo. Es como la palabra que te dice, no te detengas. Es como la palabra que te dice, sigue adelante, yo estoy contigo. Es como aquello que te está soplando, te está diciendo, vamos, levántate, vamos, no te detengas, no te detengas. Ese es el don. Por eso es que 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizáis. Mira lo que dice Pablo. Yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero si no, que más profeticen más. Porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El que habla lenguas, ¿qué hace? Se edifica a sí mismo, porque tú estás hablando lenguas. Eso es como cuando estás orando en otras lenguas, cuando estás intercediendo, cuando estás liberando, lo que sea. O sea, lo estás haciendo, pero eres tú. El que profetiza, libera. El que profetiza está, está dando bendición, está activando, está edificando, está levantando murallas, está cambiando mentalidades. El que está profetizando está diciendo, vamos, lo vamos a lograr, sigamos adelante, Dios lo dijo. Si vemos a un Nehemías, ¿qué hacía? Le profetizaba a su pueblo. Él le decía, Dios lo dijo y Dios lo hará. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué profetizaba. O sea, ¿cuántos en la Biblia lo vemos registrado al pueblo que estamos profetizando? Ahora, ponga en claro el versículo 5, dice, mayor es el que profetiza. O sea, no se trata del que profetiza, sino, o sea, como que tenga un grado más alto, como decir, una jerarquía. No. Aclaremos bajo conocimiento. Lo que la Biblia nos está diciendo es como, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Wow, 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 wow. Esto es como mejor que hablar en lenguas, y estoy leyendo diferentes versiones para que entiendan, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. O sea que Pablo está diciendo, a mí me gustaría mejor que en vez de que ustedes estén hablando en lenguas, que ustedes se edifiquen la iglesia.
Que ustedes se pongan a edificar unos con otros, que empiecen a comunicar mensajes proféticos, que empiecen a hablar cosas que puedan traer vida a la iglesia, cosas que puedan levantar a aquel que está desanimado, aquel que se ha quedado estancado, aquel que no tiene ganas de ir a la iglesia, aquel que está como los huesos secos. Yo preferiría de que ustedes hablaran mensajes llenos de vida para levantar la iglesia. O sea, Pablo está diciendo, está bien que hablemos lengua, está bien que todos hablemos lengua, pero yo preferiría que ustedes profetizaran. Ahora, ¿por qué Pablo a lo mejor estaba diciendo esto? Porque Pablo se dio cuenta que en la iglesia había muchos que hablaban lenguas. Pero la lengua, ¿qué hacía? Lo edificaba a sí mismo. ¿Por qué? Porque pasaban tribulaciones, pasaban problemas. Entonces, ¿qué pasaba? Se quedaban ahí, se quedaban estancados. Ahora, qué tremendo si tú entras a un mover profético donde cuando tú lo sientes y cuando tú lo ves, es como sentir que hay algo que te está anunciando, hay alguien que te está diciendo algo, hay alguien que te está diciendo, vamos, yo no me he olvidado de ti, yo sé lo que yo te prometí, yo sé lo que voy a hacer. Es como alguien que te está respaldando y te está diciendo, vamos, 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 sigue, sigue. Y ese es el don profético. El don profético es como aquella persona que te está abanicando, te está quitando el calor todo el tiempo. Es como aquella persona que te da ganas de seguir adelante, te da confianza. Es como aquella persona que te anima a seguir adelante. Es aquella persona que te está impulsando, te está empujando, te está diciendo, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. ¡Wow! O sea que el que profetiza debe hacerlo de acuerdo a la medida de la fe que tiene, porque obviamente esto es muy claro también. No es que ahora nos pongamos con el don profético a profetizar, a profetizar, a profetizar. No, usted tiene que caminar y usted va a caminar de acuerdo a la medida de la fe. De acuerdo a la medida de la fe que usted tiene, usted va a funcionar. De acuerdo al conocimiento que usted tiene con Dios, de acuerdo a la palabra que usted tiene conocimiento, a ese rema, a esa revelación, de acuerdo a ese nivel es que usted va a funcionar en ese don. Por eso es que Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea que yo quiero que usted entienda esto. Si usted no tiene un nivel de fe donde usted pueda ser activado como un profeta, obviamente no va a suceder. Usted puede ir a la iglesia, usted puede oír la palabra, tal vez puede hablar lenguas, pero no va a llegar a otro nivel. Porque esto es como escalones. Usted va subiendo un escalón, va subiendo un escalón, va subiendo un escalón, va subiendo un escalón. Y cada escalón que usted va subiendo, ese escalón lo está llevando a otro nivel, lo está llevando a otro nivel, lo está llevando a otro nivel. Ahora, nota aclaratoria. El que no tiene el ministerio profético no debe hablar profecía, ni tampoco hablarle profecía a la gente, ni llamar a nadie a servir, mucho menos llamar ministerios. Porque si tú no tienes ese ministerio, ¿qué es lo que estás impartiendo? No todo el mundo puede ser profeta. No todo el mundo es profeta. Pero todos podemos llegar a ser profetas. Todos podemos tener el don profético. Todos podemos exhortar proféticamente. Lo profético no tiene raza humana. Lo profético no tiene entendimiento ni conocimiento. Es un fluir del Espíritu Santo de Dios. Es un fluir del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la gente que es profética ministrando es un fluir. Es un fluir que está en esa persona. No es un patrón. La diferencia de un predicador profético y un predicador que no es profético es que el que no es profético se deja llevar por un patrón.
lee la palabra, tiene esto, tiene aquello, recoge las ofrendas, hace esto, hace aquello, o sea, se deja llevar por un patrón. Ahora, el que fluye proféticamente puede ser como que la adoración comenzó a encenderse a tal magnitud que el pastor dijo, sigan adorando, que el Señor está sanando y haciendo cosas poderosas. O sea, el profético no se deja llevar por un patrón. El profético se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es que está la diferencia. O sea, yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo. Ahora, tenga esto en claro. Claro, tiene que ser todo en orden. Porque tampoco es que vamos a volarnos la cabeza y hacer lo que se nos pega la gana. No, todo en orden. Porque el que es profeta es una persona que camina en un gobierno y ese gobierno se llama orden. No puedo hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento. No, es un orden. Y por eso todo se hace en un orden. Porque cuando todo comienza en orden, cuando se termina en un orden que es la presencia de Dios gobernando en aquel lugar. ¡Wow! Donde dejamos que sea el Espíritu Santo de Dios tomando control de la iglesia, gobernando sobre la iglesia, haciendo milagros sobrenaturales. Vamos, yo no sé quién está entendiendo esto. Es un fluir, es un río que usted camina y usted se activa y ahí comienza a profetizar, comienza en medio de la alabanza a fluir, pero es un fluir según la medida de la fe, según el conocimiento de la palabra. Por eso es que hay gente que hay un fluir profético y no sienten nada, pero hay otros que dicen, wow, hay una presencia, hay algo que está sucediendo y usted empieza a sentir como que los pelitos se le empiezan a parar y usted dice, aquí hay algo que está pasando. Y mientras está la alabanza y la adoración, Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de su pueblo. El Espíritu Santo está sanando, está quebrantando corazones. Mire, yo lo he vivido. En medio de la alabanza y la adoración, Dios comienza a quebrantar la gente. Y por eso es que cuando viene la palabra ya siempre lo que viene es a poner el fundamento. Esa palabra viene para ser como una estaca que se siembra y nadie la puede sacar. Pero ya esa persona fue ministrada por el Espíritu Santo, por el fluir profético, el alabanza y la adoración. O sea que la alabanza y la adoración son el portal que se abre para que entonces la palabra pueda ser entendida y la palabra pueda penetrar. Si usted recibe una palabra de Dios para darla a la iglesia, una de las cosas que tiene que hacer es consultarla con sus pastores o sus mentores o ministros a cargo. ¿Para qué? Para que vaya aprendiendo, se vaya interesando en el don, en el ministerio profético. Todo se hace en orden, todo funciona en orden. El Espíritu Santo no trabaja en desorden. El Espíritu Santo no trabaja donde hay pecado. El Espíritu Santo no se manifiesta donde no se le da el lugar a Él. El Espíritu Santo gobierna donde realmente se le da apertura, donde se abre un portal. Es como decir, entre y tome asiento. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja donde se le niega, donde no se le da el lugar. Y uno va aprendiendo todo esto. El que profetiza, si hay alguien que profetiza dentro de la iglesia, se le debe dar el lugar o el momento indicado. Y obviamente a nosotros nos ha pasado durante el servicio, el pastor o la pastora o el apóstol que esté predicando empieza a fluir en una palabra profética con una persona. La gente debe tener reverencia porque es Dios que está hablando a través de ese vaso para poderle impartir una palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En ese momento indicado, escuchar esa profecía. Luego, discernir esa profecía y dar el comentario tal vez de lo percibido, si es para usted o para quien sea. O sea, una de las cosas que yo les puedo decir es que casi todos mis libros que yo he escrito han sido profetizados. Han sido libros que el Señor me los ha profetizado a través de profetas. Las naciones que yo he entrado a predicar ha sido profetizado a través de los profetas. Mis hijos han sido profetizados por los profetas. Nuestra iglesia ha sido profetizado por los profetas.
Por eso Jesús dijo, creed en los profetas. Entonces, cuando usted cree en ese manto, cuando usted abraza ese manto, obviamente hay un mover que empieza usted a abrazar. Hay un mover que comienza a llegar a tu favor. Pero si tú no crees en los profetas, si tú no crees en el don ni en el ministerio, obviamente no puedes abrazar ese manto. El manto se activa cuando usted puede abrazar, cuando usted puede gobernar en ese lugar. Pero si no se puede activar es porque hay algo que todavía no ha podido tener apertura. Aleluya. Por eso Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Examinadlo todo. Bendiciones, Argentina. Examinadlo todo. Retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Mira lo que te advierte Tesalonicenses. Y este es el apóstol Pablo que le habla a los tesalonicenses. Él le dice, no menosprecien las profecías, pero examínenlo todo. Retengan todo lo bueno. O sea, hay personas que fluyen en lo profético. Porque alguien te dé una profecía no quiere decir que sea profeta. Pero si te dio una palabra profética y era un profeta, examínalo, reténlo, escríbelo, grábalo, apúntala, anótala. Ahora en estos tiempos tú tienes un teléfono, tú puedes grabar la profecía que te dieron. En los tiempos, por lo menos cuando yo comencé, yo no podía hacer eso, pero yo la escribía. Después que el Señor me ministraba, yo me iba rapidito y la escribía para que no se me olvidara nada. Y esas palabras, yo les daba seguimiento, esas palabras yo las compartía con mis mentores, con mis pastores. Y mis pastores oraban por mí y me decían, eso es de Dios, eso es Dios hablándote, porque nosotros hemos sentido lo mismo. Y para mí eso eran grandes confirmaciones en mi vida ministerial. ¿Por qué? Porque el profeta hablaba, pero el profeta venía a confirmar lo que ya Dios había puesto en el corazón de mis pastores. Entonces, así es que funciona todo lo profético. Ahora, ¿cómo nosotros debemos discernir y cómo podemos nosotros ser el ministerio profético? Porque no todo el mundo puede ser el ministerio profético. Cuando digo no todo el mundo puede ser, no me malinterprete, todos debemos ser parte del ministerio profético, pero lamentablemente no todos somos. ¿Por qué? Porque el pecado nos impide tener acceso al Espíritu Santo. Y son puertas que se cierran para no dar esa apertura. Mira, el pecado es como una mujer embarazada. Una mujer embarazada carga a su hijo adentro, pero hasta que ella no lo pare, no se da la luz. O sea, no sabemos cómo realmente es. Y así es el pecado. El pecado está oculto hasta que no sale a la luz. El pecado no lo podemos ver hasta que no esté descubierto. Por eso la Biblia dice que no hay nada oculto sobre la faz de la tierra que no salga a la luz. Quiere decir que el pecado no es nada que va a seguir escondido. Todo sale a la luz. Y así pasa. ¿Cómo debo ser el ministerio profético? O sea, el que tiene un ministerio profético debe ser probado y aprobado. Vamos, diga conmigo esas dos palabras. Probado y aprobado. Quiere decir, usted va a ser probado en todas las áreas de su vida, pero también va a ser aprobado. Quiere decir, sus mentores o sus líderes lo van a aprobar. Su apóstol, su pastor, lo va a aprobar. Porque es un fluir profético. Es un fluir profético, es un ministerio profético. O sea, no todo el mundo tiene la cualidad de levantar a uno que esté en el piso. Pero cuando hay alguien que tiene esa habilidad de poder levantar, es como esa gente que tienen esa gracia para poder hablar, para poder transmitir un mensaje, para poder levantar a alguien, para poder animar a alguien. Por eso es que el ministerio profético tiene que ser probado y aprobado. O sea, vas a ser probado en todas las áreas como profeta. Vas a ser probado en todas las áreas como un ministerio profético. Pero debe ser aprobado. Tiene que haber un respaldo. Tiene que alguien confirmar. Tiene que alguien decir, este es profeta. Este es profeta. O
sea, cuando hay un ministerio profético, ¿qué hay en ese ministerio? Hay milagros sobrenaturales, hay respuestas a las palabras proféticas. Cuando hay un ministerio profético, se dan palabras proféticas y esas palabras proféticas tienen cumplimiento. Bendiciones a mi apóstol que está por ahí conectado. Pronto lo tendremos en Miami. Entonces, el ministerio profético está respaldado. Por ejemplo, nosotros en nuestro ministerio hemos tenido palabras proféticas que se le han dado a mujeres que nunca podían tener un bebé y hoy abrazan a un bebé en sus manos. Hemos tenido, por ejemplo, personas que le hemos profetizado y le hemos dicho, antes que termine el año vas a tener tus papeles. Hoy son residentes americanos y ciudadanos. Hemos tenido casos de personas que están enfermas con SIDA, cáncer terminal. Hemos orado, los hemos ungido, hemos decretado, hemos profetizado y hoy están vivos y sanos sirviéndole al Señor. Entonces, ese es el ministerio profético, donde se están moviendo los dones espirituales, donde hay un portal abierto, hay una luz, hay un respaldo espiritual, donde hay milagros sobrenaturales, donde hay confirmación, donde hay confianza, donde tiene un respaldo, porque el ministerio tiene el respaldo del Espíritu Santo, donde hay un compromiso, hay un sacrificio. Por eso es que usted tiene que entender esas dos palabras en el ministerio profético. Probado y aprobado, porque usted va a ser probado. Sí, nosotros los profetas hemos sido probados y muchas veces hemos ido a lugares a predicar donde no nos gusta, donde no nos sentimos bien, donde no es nuestra plataforma, pero ahí es donde Dios nos prueba y ahí es donde Dios te habla y te dice, como le habló a Jeremías, le dijo, yo no te he puesto a ti aquí para que te sientas bien, yo te he puesto aquí para que seas una voz profética, para que ellos te sigan a ti, para que ellos te escuchen a ti, no que tú los escuches a ellos. Y yo como ministro he tenido muchas experiencias así, donde he visto la mano poderosa de Dios y he visto el respaldo de Dios. Por eso es que un ministerio profético siempre va a tener pruebas. Va a venir la persecución, la gente va a hablar, la gente va a murmurar, va a tratar de venir gente a tratar de dividir, a romper, o sea, van a tratar de hacer muchas cosas. Pero cuando hay un ministerio profético, donde hay un portal, hay una luz a tu favor, nada ni nadie se podrá levantar contra ti. Nada ni nadie te podrá detener. ¿Por qué? Porque hay alguien más poderoso que te está respaldando, que te está animando, que te está diciendo sigue adelante, vas a ser probado, pero vas a pasar por el fuego, vas a pasar por la sequedad, vas a pasar por la persecución, pero yo estoy contigo como poderoso gigante. ¡Wow! Y yo sé que muchos de los que están conectados conmigo a lo mejor tienen un ministerio profético. Y por tener ese ministerio que Dios te dio, porque mire, yo puedo definir en una palabra sencilla. El ministerio profético es como una gracia de Dios, es como un don, es como un ornamento, algo que Dios deposita en ti, es algo que Dios te regala, es algo que tienes y portas, pero porque fuiste probado y aprobado. ¡Wow! Yo llegué a un momento en mi vida donde yo le dije al Señor, ¿por qué me metiste en este rollo profético? Y a veces no entendemos, no es lo mismo orar que interceder. No es lo mismo adorar que fluir en lo profético. No es lo mismo cantar que adorar. Y ahí es donde se entienden los parámetros y se empiezan a ver las cosas a otra dimensión. No es lo mismo yo predicar y leer un papel que fluir en lo profético. ¡Wow, wow, wow! O sea, algo está pasando, algo está rompiendo. Es como un caballo que va trotando, pero va rompiendo, va rompiendo, va rompiendo. Es un mensaje a lo sobrenatural. Es un mensaje que está rompiendo paradigmas mentales. Es un mensaje que está trayendo liberación, es un mensaje que está cambiando el ambiente, la influencia y la atmósfera. Eso es un ministerio profético, no es igual a otros. Ahora,
Con esto no quiere decir de que nosotros podamos desechar o decir, no, aquello no sirve. No, porque es que usted va a ir como profeta a ministerios que nunca en la vida han tenido un ministerio profético en la plataforma o nunca han tenido un respaldo apostólico. Lo apostólico tiene que ver con el respaldo de los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. O sea, usted tiene que entender, el pastor, o sea, los 5 ministerios es el respaldo apostólico. Creemos en todos los ministerios proféticos, pero todos los ministerios deben de ser proféticos. El maestro debe ser profético. El profeta tiene que ser profético. El evangelista debe ser profético. El profeta debe ser profético. El pastor debe ser profético. El apóstol debe ser profético, no religioso. Entonces ahí es que se rompen los parámetros, ahí es que se rompen las mentalidades, ahí es que se rompe todo ese diseño que Dios creó desde el principio, donde Él creó, donde Él dijo que se haga la luz, que se haga esto, que se haga aquello. O sea, lo que Dios creó fue algo profético. Y a veces para nosotros nos cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y empezamos a pensar, ¿y cómo Dios hizo esto? ¿Y cómo Él creó esto? ¿Y cómo Él pudo hablar? ¿Y cómo Él pudo hacer? ¿Y cómo? Eso es profético. Por eso es que no lo entendemos. Porque el humano no tiene la capacidad de entender lo profético. Solo aquel que es espiritual, solo aquel que entiende en el espíritu es el que puede entender lo profético. Ahora, vas a ser aprobado y vas a ser aprobado. Debe ser un hombre y una mujer con madurez, porque si tú no eres una persona madura, tú no vas a poder llegar a ese nivel que Dios quiere que tú estés. Debes estar sometido a un liderazgo de la iglesia. Dios no trabaja con individuales, Dios trabaja con equipos. Si usted ve la vida de Jesús, Él nos enseñó lo que era un equipo. Jesús caminaba con 12 discípulos. El Padre caminaba con Jesús. Aarón caminaba con Moisés. O sea, hay que caminar en equipo, hay que saber trabajar en equipo. Lo que no tiene uno lo tiene el otro. Pero cuando hay un llanero solitario, ahí no hay un ministerio profético. Porque el llanero solitario siempre mira lo que él quiere, para lo que él quiere hacer y lo que él va a hacer. Pero el que es profético, no, yo necesito a alguien en las danzas, alguien lo sugiere, yo necesito, o sea, le gusta dar, demandar, delegar. ¿Para qué? Para que todos juntos en equipo podamos lograr la visión de la casa o los proyectos que Dios tiene para la casa. O sea que cuando se diga en la casa, así dice el Señor, se debe poner atención y se debe escuchar con reverencia lo que el Señor está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un manto profético. Y cuando hay un ministerio profético, a la iglesia no le debe sorprender de que vengan profetas y que empiecen a profetizar sobre la iglesia. O sea, es un pueblo que ha madurado y es un pueblo que está en el camino donde Dios va a hablar a través de profetas, donde Dios le va a recordar a través de los profetas lo que está pasando, qué es lo que van a hacer, para dónde van, dónde se dirigen, qué es lo que hay que hacer, quita esto, pon aquello. O sea, si el asunto es de Dios y el gobierno es de Dios y la iglesia es de Dios, Él va a mandar, y como Él va a mandar, Él va a gobernar, y Él es el que va a decir lo que hay que hacer, cómo lo que hay que hacer. Hay cosas que a veces no entendemos, pero todo en la vida debe de ser profético, aun cuando nos vestimos. Nosotros tenemos que ser proféticos cuando nos vestimos. Que cada color tenga su significado, que nosotros digamos, wow, hoy estoy vestida de amarillo, hoy voy a ser la luz de Cristo. Nosotros en nuestro ministerio tenemos una costumbre, los levitas, los adoradores y los servidores, todos coordinamos con los mismos colores. ¿Por qué? Porque en la iglesia estamos hablando algo en el mundo espiritual. Hay realeza, hay presencia, hay liberación, hay unificación, hay realeza. O sea, ¿cuántas cosas pueden haber? Pero para eso hay que entender lo profético, para eso hay que entender los colores, los números, la presencia, o sea, todo. El tabernáculo está lleno de secretos proféticos, colores, lugares, números, estaciones.
que si el lugar santo, el lugar santísimo, que el lugar de la intercesión, el lugar de incienso, el lavacro. Todas las estaciones del tabernáculo hablan de estaciones proféticas dentro de la iglesia, donde la iglesia entra y es procesada. Y muchos de nosotros tenemos que llegar a ese lugar de trituración, donde tenemos que dejar toda la carne, tenemos que dejar toda esa inmadurez, todo ese pecado y ponerlo en ese lugar donde es depositado, donde es quemado. Y después, ¿qué hacemos? Pasamos al lavacro, donde nos lavamos las manos, donde somos purificados. Y luego que somos purificados y estamos limpios, entonces pasamos al lugar donde está la presencia, el incienso, donde entramos a orar, donde entramos a quebrar toda esterilidad, donde entramos a reunirnos con el Señor, donde entramos a buscar más de Dios, el lugar de la intercesión, el lugar de encuentro, el lugar donde estamos hablando más con Dios. Y de ahí entonces entramos al lugar santo, para tener acceso al lugar santísimo. Entonces, si yo me voy por el tabernáculo, todas las estaciones del tabernáculo hablan de un ministerio profético. Y todas las estaciones del tabernáculo hablan de la necesidad que tiene un creyente de cambiar, de renovar su mente y de ser santificado. Ahora, el que profetiza debe tener características. Número 1, debe conocer la palabra, haber sido una persona nueva, hecha nueva completamente, entender la palabra. ¿Qué más? Que haya testimonio en su vida. Número 3, que tenga celo de Dios. Usted tiene que celar todo lo que tiene que ver con Dios. Número 4, que tenga un corazón latiendo al servicio de Dios, no porque usted sea profeta, evangelista, apóstol. Usted ahora no puede limpiar los baños, ni le quita ni le pone. O sea, usted tiene que seguir siendo humilde. El servicio nunca puede cesar en nosotros porque tengamos un lugar, porque en su casa usted siempre va a tener que hacer lo que tiene que hacer, sea lo que sea. Número 5, que dé testimonio de un verdadero creyente. Usted tiene que dar testimonio. Si usted tiene un ministerio profético, el ministerio profético es perseguido. ¿Por qué? Porque es el que desmantela las verdades supuestamente ocultas, o sea, las mentiras que están tapaditas. Entonces, usted tiene que saber de que si usted va a desmantelar esas mentiras, usted va a ser perseguido. Usted va a tener que ser un creyente verdadero. Tiene que estar sometido a un liderazgo de la iglesia. Si es mujer o hombre, debe de estar sometida a su marido. Si es mujer, debe de estar sometido al liderazgo de la iglesia. Usted no puede faltarle respeto a las personas que están arriba. Usted tiene que aprender a respetar. Usted tiene que saber lo que es orden, lo que es gobierno, a quién Dios puso en un lugar, por qué Dios lo puso, para que sea su mentor, la persona que lo pueda guiar. Usted tiene que aprender a saber lo que es sujeción. Número 7, que lo que profetice de testimonio sea basado en la palabra y el espíritu. A veces vemos que están profetizando cosas por ahí, por allá, pero no tienen respaldo bíblico. Debe de tener un respaldo bíblico, testimonio de la palabra. Cuando la gente hable, que hable con testimonio de la palabra, que el espíritu, mire, ¿sabe lo que es testimonio de la palabra y el espíritu? Que cuando el profeta te hable, usted siente en el espíritu como que alguien le metió un puñal. ¡Pah! Como que la palabra penetró y usted dice, wow, el espíritu me confirmó. Aún la gente que te rodea siente en el espíritu que algo Dios habló. Y ese es el que está hablando, el que tiene un don, el que tiene un oficio. Lo que profetiza debe de hacer efecto en el corazón de la gente y que se cumpla el propósito. Ese es el número 8. O sea, si yo quiero profetizar o yo soy un profeta y profetizo, yo tengo que hacer un efecto en el corazón de que se cumpla ese propósito. Porque ¿qué me vale ir a un lugar y profetizar algo que nunca se va a cumplir? Y con esto no quiero decir que al momento que se profetice se va a cumplir. A veces toma años, porque la palabra profética es condicional. Significa que Dios da una palabra, pero si la persona no está en una condición correcta, no puede recibir esa respuesta.
A veces decimos, el profeta se equivocó. No es que el profeta se equivocó, es que tú estabas en pecado, es que tú estabas haciendo algo erróneo, es que estás practicando el pecado, es que hay algo oculto. Estás como una mujer embarazada, que está oculto el bebé hasta que no sale a la luz. No es que el profeta se equivocó. Por eso es que hay gente que le toma años que una palabra profética se haga realidad. Ahora hay otras personas que la palabra profética viene acelerada y se cumple la palabra profética. ¿Por qué? Porque esa persona estaba lista, estaba preparada. Esa persona tenía, mire, como le expliqué al principio, la alfombra roja lista para que el Espíritu Santo de Dios hiciera lo que tenía que hacer. Número 9, que haya testimonio de cumplimientos. Eso es importantísimo. Ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos un testimonio poderoso en nuestra iglesia de una joven que le habían dicho que no podía tener hijos. Y mi esposo le profetizó que Dios le iba a dar un hijo antes que terminara el año. Luego que está ya teniendo la niña, que tuvo una niña preciosa, le dijeron que tenía preeclampsia y que tenían que dejar la niña. La niña nació con la bilirrubina alterada, pero había una madre orando. Ella oraba y ella decía, Señor, tú me prometiste, Señor, tú me dijiste. Y eso es lo que hace la gente profética. O sea, la gente profética, ¿qué es lo que hace? Recuerda y dice, Señor, tú me dijiste. Moisés dijo, Señor, tú me dijiste que este pueblo era tuyo y tú lo ibas a llevar a un lugar. Señor, Nehemías, ¿qué dijo? Señor, tú me prometiste que este pueblo iba a ver tu mano. O sea, la gente profética no camina en el tiempo, sino que camina acelerado el tiempo. O sea que ellos están mirando con ojos espirituales. Ellos están mirando más allá. Hay una noción espiritual más allá. Y ayer ella daba el testimonio en la iglesia con lágrimas en sus ojos que su hija ya está en la casa y que la bebé ya está en la casa y que están fuera de peligro. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien profético que empieza a activar, empieza a orar, empieza a declarar, es como decir, mira, tiraron una tapa que está tapando lo que Dios dijo, pero yo vengo hoy a destaparlo. Yo vengo hoy a sacar esa mentira. Yo vengo hoy a sacar todo aquello que el diablo está tratando de hacer. Yo vengo a romper toda mentira. Esa es la gente profética. Esa es la gente profética que se para en estos tiempos y dice, no, no es lo que el diablo quiere, no es lo que el diablo está anunciando, es lo que Dios ya ha dicho. Todo lo que Dios ha dicho se va a llevar a cabo. Vamos, yo no sé quién está recibiendo esto. El que profetiza recuerda eventos escritos en la Biblia. Muchos de los que profetizan recuerdan hasta historias de la Biblia. O sea, por ejemplo, cuando le profetizan, le dicen, el Señor me muestra que tú vas a ser como un Moisés, que vas a tener que estar alrededor de personas que a lo mejor no van a creer en ti. O sea, hay eventos que marcan. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, ¿verdad? De lo que es real y de lo que es verdadero. ¿Qué más? Que profetice lo que revela el Espíritu Santo a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo está usando tu boca. Eres un vaso que vas a poder profetizar. Que ponga alerta a la iglesia de los engaños. Mire, la gente profética en este tiempo pone la alerta la iglesia de los engaños. Y ahí digo, esa soy yo. Porque si tenemos que decir la verdad, la decimos. Y si tenemos que poner en alerta a la iglesia, lo hacemos. Porque son espíritus que están gobernando en medio de esta generación que estamos viviendo. El espíritu de rebelión, el espíritu de religión, el espíritu que no se somete, indisciplinado, está gobernando sobre esta generación. Entonces el que profetiza, ¿qué hace? Pone la alerta a la iglesia y le dice a la iglesia, mira, aquí lo que hay es un engaño. Aquí lo que hay es un engaño. No se dejen llevar por eso. Por eso es que la gente que es muy profética, ella siempre le va a estar hablando, o él le va a estar hablando a la iglesia y advirtiéndolo de los engaños. La gente que no es profética, obviamente lo que va a estar es repitiendo. La iglesia que no es profética simplemente va a estar amén, amén, amén. Pero la gente profética siempre va a estar, yo digo, como tirando ahí balas, tirando ahí machete, cuchillo, cortando.
Pero ¿sabe por qué? Porque se está dando cuenta de que hay engaños y de la única manera que los engaños salen de la iglesia y estos espíritus de engaños salen de la iglesia es cuando hay profeta en la casa, es cuando hay un ministerio profético, es cuando hay un don profético. O sea que yo no necesito tantas gente que esté orando, hablando en lenguas, yo necesito profetas, yo necesito un ministerio profético, gente que vea lo que yo no veo, gente que esté en alerta en las puertas, como dice la Biblia, que ponían los atalayas en las puertas de Israel, para que entonces estemos ahí mirando, vigilando. ¡Ja! Necesitamos en este tiempo gente profética que esté mirando, que esté observando, que esté derribando toda obra, todo engaño del enemigo, que no pueda levantarse el enemigo a reinar en medio de la iglesia. ¡Wow, wow, wow! Yo no sé quién está entendiendo esto. Un abrazo, apóstol. Nos vemos ahora el 21 y 22. 13. Puede profetizar eventos nacionales y mundiales. ¿Cuántos profetas han anunciado eventos mundiales y nacionales? Todas estas cosas que nosotros estamos viviendo hoy día, amada y amado que me escuchas, con mucho respeto, habían sido anunciados por profetas. Pero me incluyo, ninguno de nosotros pusimos atención. O sea, Dios había hablado y Dios había dicho que venían grandes pandemias, pero ninguno de nosotros estuvimos poniendo atención. Entonces, los profetas vienen a anunciar lo que va a suceder mundialmente o nacionalmente. Por último, puede sacar a la luz cosas ocultas de la gente o alertar lo que sucede de peligro en la iglesia, entre otras cosas más. La gente profética es la que está, mire, alertando, sacando a la luz las cosas ocultas. Yo quiero que usted entienda esto, porque cuando digo sacar a la luz las cosas ocultas, no significa que te vas a levantar en contra de tu hermano. No significa que vas a ser enemigo de tu hermano. Tú no has venido a tumbar cabezas. Tú no has venido para ser peor que otro. O sea, tú has venido para que seas diferente. Y cuando digo sacar a la luz cosas ocultas de la gente, es ministrarle a la gente y decirle: amada, estás en pecado, amado, estás en pecado, necesitas cambiar. El Dios que le servimos es un Dios misericordioso. Él te puede cambiar, Él puede hacer milagros sobrenaturales. O sea, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cómo nosotros podemos caminar en cuanto a todo esto? Ay, es que hay tanto tema. ¿Cómo se conocen a los profetas de Dios? Lo conocemos porque aman y le sirven al Señor, porque son celosos de la palabra, porque declaran los mandatos que se cumplan en Cristo al pie de la letra. Miren, Números 12:6, ya estoy terminando. Él les dijo: oíd ahora mis palabras, y cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Porque el Señor así habla, en visión y en sueño. Quiere decir que el profeta, ¿qué hace? Marca los desvíos y los errores. El profeta está listo para discernir, el profeta está listo para corregir cuando hay un desvío. El profeta, ¿qué hace? Dice: no hagas esto, mire, que no se vaya por ahí, no se vaya para allá. O sea, Dios no comparte su gloria con nadie. Y el profeta, ¿qué hace? Está listo para corregir, está listo para que cualquier desvío que viene, él le dice: opa, no, por aquí no. Para hacer volver a la gente a Dios y a su palabra. O sea, nosotros no corregimos, entiéndame bien, porque esto es importante. El ministerio profético no puede tumbar cabezas. El ministerio profético corrige para volver la gente a Dios, para volver la gente a la palabra, para decirle a la gente: ¿sabes qué? Estás mal, pero pídele perdón al Señor. El Dios que yo le sirvo es un Dios lleno de misericordia. Él te va a perdonar, Él te va a dar una oportunidad.
verdad. Y eso es lo que hace el ministerio profético. O sea, ¿qué es lo que dice? Segunda de Timoteo 3:16. Hace útil la palabra. Hace útil la palabra. O sea que un ministerio profético usa la palabra, así como Dios usó la palabra para crear. El don profético usa la palabra, porque la palabra es la que crea. Por eso es que dice la palabra que ella entra, penetra, llega hasta los tuétanos, ella rompe, ella quiebra, ella hace cosas diferentes. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda la buena obra. ¡Wow! O sea que la palabra de Dios, ¿qué nos hace? La palabra es útil. El ministerio profético usa la palabra. El don profético usa la palabra. Porque la palabra que hace es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Por eso es que hay gente que no quiere oír la palabra. Hay gente que tú le hablas de la palabra y se enoja. Hay gente que tú le dices algo de la palabra y no puede encender. ¿Por qué? Porque la palabra es la que quiebra. La palabra es la que activa. La palabra es la que te remonta. La palabra es la que te impulsa. La palabra es la que hace la diferencia. Y el ministerio profético siempre tiene un enfoque y es llevar al pueblo al arrepentimiento. Por eso es que Zacarías 1:4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Si usted lee el libro de Zacarías, se da cuenta de que Dios está usando al profeta para llevar al pueblo al arrepentimiento. La gente necesita arrepentirse. La iglesia necesita entrar en el arrepentimiento. No somos perfectos. No hay nada oculto sobre la faz de la luz que no salga a la tierra, pero necesitamos arrepentimiento. Yo no sé quién está entendiendo esto. Esto es un tema que puedo estar aquí toda la tarde hablando, pero yo sé que ya tengo el tiempo cortado. ¿Qué hace el ministerio? El ministerio, conforme al mandato de Dios, ministra, da dones. Debemos discernir este tiempo. Quienes son profetas de Dios y quienes son los falsos profetas. En este tiempo hay falsos profetas. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, que no ha hablado con presunción, la habló de tal profeta, no tengas temor de él. O sea, solo debemos escuchar a aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios y se conducen por el celo de Dios. Amada iglesia, debemos de estar atentos. Debe de estar atento para escuchar la palabra de Dios. Usted debe de estar atento porque es la palabra más segura en este tiempo. Porque es la palabra que ha traspasado los cielos, ha sido cumplida, ha sido profetizada, ha sido perseguida durante años, siglos, edades. Ha llegado hasta nuestros tiempos. Es la única fuente de más certera, y los creyentes entendidos, solo los creyentes entendidos en ella podrán discernir los tiempos, podrán discernir lo que se habla, lo que se profetiza, lo que se sigue en una línea espiritual de parte de Dios. Todo lo encuentren, todo lo que vayan a encontrar en desviación, todo lo que tiene, mire, usted lo que tiene es que rechazar. Todo lo que no venga en dirección de Dios, rechácelo. Solo la palabra de Dios viva y eficaz y limpia es la que usted tiene que recibir en estos tiempos. Necesitamos gente profética, necesitamos gente que no mire lo natural, no mire los defectos de la gente en lo natural, miren el espiritual, la proyección que Dios tiene para cada uno de ellos. Pedro no era un hombre preciso a lo que Dios quería. Pedro tal vez
no tenía las cualidades que Jesús quería. Pero Pedro pudo ser usado por Dios. ¿Por qué? Porque él entendió la palabra, él entendió los tiempos y él entendió que Jesús siempre le hablaba con una palabra. Era útil en esa palabra. O sea que debemos discernir en este tiempo, pero tenemos que estar atentos a escuchar la palabra, porque la palabra es útil en estos tiempos. Wow, wow, wow. Vamos, yo no sé si usted lo entiende en esta noche, pero yo le pido al Espíritu Santo de Dios en este tiempo que el Señor sea abriendo tus ojos, abriendo tus oídos y dándote el conocimiento que necesitas para que hagas útil la palabra. Escúchame bien, haz útil la palabra porque es inspirada por Dios para corregir, para redarguir, para enseñarte, para instruirte a la justicia y para que seas preparada, para que seas preparado para toda la buena obra en Cristo Jesús. Señor, yo oro para que tú quites todo velo. Señor, yo oro para que tú, Señor, pongas la palabra como como un filo de doble espada, que la palabra sea útil en todo momento, que nos enamoremos de tu presencia, que caminemos en tu palabra, que tu palabra, Señor, sea la perfecta para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para levantarnos y para llevarnos donde tú quieres llevarnos, Señor. Espíritu Santo de Dios, quita todo velo, rompe todo velo, todo pacto, toda amenaza, toda injusticia, toda mentira, todo espíritu de engaño, que se vaya ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que estamos listos para discernir, estamos listos, Señor, para volver a la gente a Dios, a su palabra. Estamos listos para este tiempo, estamos listos para lo que tú vas a hacer, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, vamos a ser probados, pero tú nos aprobarás a cada uno de nosotros, Señor. Vamos a ser probados y aprobados para este tiempo, porque tú levantas guerreros en este tiempo. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo te doy gracias y bendigo cada persona que en este momento está conectada y bendigo cada persona que va a ver este programa, esta escuela, Señor. Y desde ya decretamos en el nombre poderoso de Jesucristo que se hable otro telón, que se abra una puerta, que se abra una ventana donde la luz de Cristo penetra y podemos ver otra dimensión en el Espíritu para que seas tú gobernando sobre nuestras vidas y sobre nuestra iglesia. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos por estar reunidos. La próxima semana, no se lo pierda, vamos a